están, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Pues ya en el programa número 100, sean todos bienvenidos a su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Y esto hoy es una gran cortesía de Coindisa, estos grandes amigos que nos han acompañado a lo largo de estos 2 años y 3 meses. Pues doctor, bienvenido. Hoy vamos a empezar un poquito diferente. El doctor Díaz Meneses, titular de este espacio radiofónico. Y pues nos sentimos muy contentos, finalmente llegamos a los 100 programas, doctor, bienvenido. Hola Lupita, ¿qué tal? Muchas gracias. Es cierto, llegamos al programa número 100, ¿quién diría, no? Pero pues ya estamos en esto y pues nos da mucho gusto realmente que nos acompañen nuevamente como desde hace 100 emisiones. Recuerden que pues esto lo hacemos totalmente en vivo, nos gusta mucho platicar con ustedes, ver sus comentarios, poder platicar de estos temas tan interesantes que la vez pasada, como muchas veces, Lupita, pues no nos dio tiempo de terminar de desarrollar el tema, se nos quedaron algunas preguntas, algunos comentarios ahí en el aire de nuestra amable audiencia, y pues hoy vamos a retomar el tema de la enfermedad de Parkinson, que como bien lo comentabas, o lo comentábamos, pues este mes pues está devoto a la conmemoración del Parkinson, específicamente el 11 de abril, pues es el Día Mundial del Parkinson. Sin embargo, todo el mes se hacen actividades de pues diferentes ámbitos, ¿no, Lupita? Divulgación científica, académicos, dirigidos a pacientes, a grupos de pacientes, a gobierno, entidades civiles, etcétera. De tal manera que nosotros estamos también en esta circunstancia porque finalmente, como lo hemos comentado más de una vez, la enfermedad de Parkinson ha sido beneficiada por la aplicación clínica de la medicina nuclear y la imagen molecular, que es la especialidad que aquí nosotros promovemos, que visibilizamos, y pues que tanto gusto nos ha dado platicar con ustedes a lo largo de 100 emisiones acerca de estos programas. Que creemos, Lupita, que ya a la gente pues ya no les suena tan desconocido, ya no les es tan extraño cuando escuchan la palabra medicina nuclear e imagen molecular, porque bueno, a lo largo de estas emisiones pues hemos tratado de explicarle a las gentes, a las personas de una manera sencilla, amena, agradable de qué se trata, y muchas de estas ocasiones no hubieran sido posibles sin el apoyo, sin el respaldo de todos nuestros patrocinadores, todas esas personas, todos esos entes que han creído que es conveniente ayudarnos a dispersar el conocimiento acerca de la medicina nuclear, la imagen molecular, y el día de hoy pues le agradecimos mucho, pero mucho a nuestros amigos de Coindisa, que es una gran empresa comprometida con dispersar el conocimiento médico, la tecnología, sobre todo porque Coindisa, bueno, nuestros amigos no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Coindisa tiene mucho que ver con la alta tecnología médica. ¿Cómo es? Bueno, la aplicación de la medicina nuclear en la imagen molecular, que pues es, digámoslo de alguna manera, una forma de medicina moderna que ha venido a ayudar mucho en el diagnóstico de los pacientes con la enfermedad de Parkinson, Lupita. Y bueno, pues nos da mucho gusto estar en esta emisión número 100. Así es, doctor. Pues hoy es martes 18 de abril del año 2023 y son las 9 de la noche con 3 minutos. Y bueno, pues bien lo mencionábamos, hemos llegado a 100 programas con mucho esfuerzo, con mucho cariño, pero desde luego con toda esta visión de vincular a los pacientes, las organizaciones de la sociedad civil, los cuidadores primarios, y alrededor de este gran tema que se quedó momentáneamente en pausa, hoy el doctor va a desarrollar esta segunda parte. Y muchas de estas preguntas es ¿qué pasa con el cuidador del enfermo de Parkinson? Así es de que hoy la segunda parte, y esto es la barra de la medicina educativa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos semana con semana. Y bueno, pues ya saben, este es el primer programa dedicado a la divulgación médica y desde luego accesible para toda la gente que nos escucha. Este es el primer programa totalmente verificado en español. Y fíjense que sí ofrezco una disculpa porque son las 9 de la noche,
tiempo Ciudad de México. Esto es algo que me ha faltado colocar porque nos están preguntando que en qué país estamos, pero pese a que el promocional el día de hoy trae la bandera de México, vamos a agregar este pequeño detalle. Y bueno, les saluda con mucho gusto Guadalupe Mayorga y hoy el tema es la medicina nuclear, la imagen molecular en el diagnóstico del Parkinson en su segunda parte. Y bueno, pues nuestras redes sociales ya las conocen, la medicina nuclear, la imagen molecular y colectivo Medicina Nuclear MX. El WhatsApp también va a aparecer en sus pantallas, 5510640164. Y pues recuerden que estamos totalmente en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, pues ya saben que a nosotros nos gusta mucho presumir a nuestros médicos mexicanos y hoy no es la excepción. Profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, amplia experiencia por más de 13 años en la práctica clínica. Su profesionalismo y entrega lo ha llevado a representar a la medicina nuclear en México y el extranjero. Profesor de curso de posgrados de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel, que es un gran compromiso para el doctor y no podía faltar este brazo social, un rotario con gran compromiso. Y bueno, recordando que el pasado 11 de abril fue el Día Mundial del Parkinson. Hoy esta segunda parte nos deja ver la extraordinaria respuesta de toda la gente que nos ve y nos escucha por la necesidad de conocer más. Y hubo varias preguntas que iremos platicando a lo largo del programa, que fueron desde luego muy constantes, pero que finalmente son las dudas de toda la gente que nos escucha. Algo muy importante, recuerden que cualquier estudio que ustedes requieran a lo largo y ancho de el territorio nacional México, el doctor Díaz los puede enlazar con algún gabinete de medicina nuclear. Estos gabinetes son totalmente especializados y no siempre se encuentran en las ciudades que ustedes se encuentran, pero con mucho gusto los podemos orientar y con mucho gusto pues podemos caminar de la mano con ustedes. Doctor, ¿quiere que de lleno entremos a las preguntas o quiere platicarnos algo del Día Mundial del Parkinson? Sí, Lupita, algo brevemente que pues esta enfermedad de Parkinson pues se conoce desde el siglo XIX, por ahí, bueno, obviamente no se llamaba enfermedad de Parkinson, pero las primeras descripciones de esta enfermedad sucedieron por ahí mediados más o menos de los años 1800. Había un médico inglés que se llamaba James Parkinson que hizo la descripción de los primeros casos que él llamó parálisis agitante, es decir, pacientes que tenían dificultades de movimiento, pero pues paradójicamente, pues también tenían como temblores, ¿no? Entonces, este médico, James Parkinson, pues pasó a la historia por haber hecho la primera descripción y pues hasta nuestros días la enfermedad que lleva su nombre pues ha sido meritoria de investigación, de conocimiento, de aplicar avances tecnológicos y médicos para identificarla. La cuestión que el otro día estábamos platicando, Lupita, es que antes la enfermedad de Parkinson es una enfermedad relacionada a la edad. Y es por eso que últimamente, si ustedes se han estado dando cuenta, estimados amigos, estimada audiencia, muchas enfermedades neurodegenerativas que típicamente se relacionan con la edad, pues ahora están teniendo un incremento importante. Estamos nosotros ahorita en la punta del iceberg, ¿no? Estamos empezando a vislumbrar la magnitud de la situación sanitaria que se avecina debido al gran número de pacientes que van a tener estas condiciones. Y la cuestión es que el impacto de esta enfermedad como la enfermedad de Parkinson va más allá del paciente, es decir, trasciende hacia la familia, trasciende hacia los sistemas de salud, trasciende hacia la sociedad. Bueno, entonces, regresando a la idea del Parkinson, pues resulta que el señor James Parkinson nació un 11 de abril y es por eso que en su memoria
se instituyó por la Organización Mundial de la Salud que el día 11 de abril iba a ser el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson, enfermedad que pues este médico célebre pues le dio su nombre debido a que él fue la primera persona que la describió, no la descubrió, la describió. Obviamente que él no dijo que la enfermedad de Parkinson se llame como yo. Eso fue pues un consenso posterior y bueno, el doctor James Parkinson nunca fue tan soberbio como para decir que la enfermedad se llamara como él. Pero bueno, finalmente es algo que la historia le concedió y pues ha llegado hasta nuestros días de hoy. Y si precisamente en este mes de abril, fíjense, estimados audiencia, yo he tenido como ya fácilmente como 8 o 9 actividades promoviendo, por un lado, la enfermedad de Parkinson y por el otro promoviendo el conocimiento acerca de lo que la medicina nuclear y la imagen molecular puede hacer con respecto a mejorar los diagnósticos de estas enfermedades, ¿no? Entonces, regresando nuevamente donde me quedé hace ratito, pues va a haber muchos pacientes, o sea, realmente muchos de estos pacientes van a empezar a identificarse. Y al principio seguramente muchos de estos pacientes se van a quedar sin diagnóstico y quizá no se les vaya a poder hacer nada. Pero créanme que esto es algo transitorio y cada vez como humanidad debemos de ir transitando hacia poder identificar estas enfermedades neurodegenerativas y vamos, ahorita el objetivo es identificarlas con razonable precisión. El siguiente objetivo va a ser identificarlas con razonable alta precisión, pero con suficiente precocidad, con suficiente anticipación para poder detectar estos casos de manera temprana. La cosa con las enfermedades neurodegenerativas, el otro día lo estamos diciendo, ¿no? A ver, neurodegenerativo quiere decir que se mueren neuronas. Y sabemos que las neurona que se muere, neurona que se pierde, es neurona que no se recupera jamás. Porque las neuronas precisamente tienen hasta el día de hoy pues esa particularidad que sabemos que es tejido que no se regenera. Entonces, el hecho que una persona tenga una muerte neuronal progresiva, pues obviamente que va impactando en su vida, en la capacidad que tiene de hacer cosas, obviamente que esto también implica en la capacidad de ser independiente y en la posibilidad que tiene de pues impactar en la vida de otras personas, llámese sus cuidadores, y sus cuidadores pueden ser personales profesionales, pero en algunos casos pues son las familias, los hijos o alguien a quien se le encomienda esta labor, ¿no? Entonces, vamos, estamos diciendo que se mueren las neuronas y las neuronas no se recuperan. Entonces, ¿por qué es importante detectarlo temprano? Pues porque si podemos de alguna manera identificar estos cambios que de una enfermedad de Parkinson en ciernes antes de que el paciente se deteriore en sus funciones físicas, mentales y en su capacidad de independencia, pues eso es muy importante, Lupita, porque finalmente ahí es en ese espacio de tiempo donde se tiene más oportunidad de poder hacer intervenciones, que lo primero que vamos a lograr como humanidad, Lupita, va a ser, una vez que detectemos la enfermedad tempranamente, lo siguiente que vamos a es ir al tratamiento. Y la idea, pues, va a ser detenerlo. O no, bueno, la idea va a ser primero, una vez que tú identificas la enfermedad, va a ser enlentecer la progresión. Es decir, que el ritmo en que se va perdiendo esta capacidad neuronal, esta capacidad en la vida de los pacientes, se vaya enlenteciendo. Es decir, que se le baje la velocidad a la enfermedad. Y que en vez de que se tarde 5 años, pues ahora se tarde 10 o a lo mejor se tarde 15. Siguiente objetivo, Lupita, va a ser el detener la progresión de la enfermedad. Y obviamente que aquí detener la progresión de la enfermedad no es lo mismo si lo haces en una etapa temprana, cuando todavía el paciente está entero, a que si lo haces en una etapa tardía, cuando el paciente ya es dependiente. Por eso es muy importante el diagnóstico. O sea, muchas veces la gente se fija mucho en el tratamiento y está bien, pero no hay que soslayar el diagnóstico. La mitad del éxito en el cuidado de la salud de un paciente, estimada audiencia, es precisamente el diagnóstico. De diagnósticos bien hechos parte un tratamiento bien establecido. Y precisamente estas enfermedades del cerebro neooperativas son enfermedades que se caracterizan en sus etapas más tempranas
por ser difíciles de diagnosticar con certidumbre. Y el Parkinson no es la excepción, el Alzheimer no es la excepción, la epilepsia en algunos contextos tampoco es la excepción, la encefalitis, es decir, la inflamación del cerebro, tampoco es la excepción. Entonces, por eso es importante el diagnóstico temprano y, bueno, aplicarlo a las enfermedades en donde pues están teniendo más visibilidad, más penetrancia en la esfera política, en la esfera social, en la esfera de los pacientes. ¿Por qué? Pues porque finalmente al poner la enfermedad de Parkinson sobre la mesa, pues esto también hace que se pongan sobre la mesa recursos, se pongan sobre la mesa la capacidad de exponer una necesidad ante tomadores de decisiones o ante entidades filantrópicas o ante entidades que simplemente simpatizan con el quehacer que tiene que ver con liberar a la humanidad de flagelos a su salud, como recientemente fue el COVID, como lo fue la enfermedad del VIH-Sida, que bueno, todavía está vigente, pero ha habido grandes avances. El Parkinson aspira a eso. El Parkinson aspira a ser una enfermedad que mediante el involucro de la sociedad civil, los gobiernos, las industrias, las empresas, la población, los cuidadores de pacientes, las organizaciones civiles y los pacientes, y obviamente los médicos, pues empecemos a tocar estos temas y empecemos a entenderlos y hagamos un frente común, nos coaliguemos para tratar de, bueno, no para tratar, para poner los esfuerzos que nos lleven a controlar y dominar este flagelo, esta enfermedad como es la enfermedad de Parkinson. Y de ahí la importancia de estos días mundiales, Lupita. Y bueno, creo que fue un comentario un poquito más extenso de lo que esperábamos con respecto al día de Parkinson, pero bueno, son cosas que yo considero es importante decirlas, que la gente lo entienda, ¿no? Y que pues vean que podemos hacer mucho juntos. Claro que sí, doctor. Pues mire, hay muchísimas preguntas de la semana pasada y se van ligando con todo lo que tenemos pendiente para hoy, pero empecemos. ¿Qué quiere decir alta tecnología? Porque muchas veces dicen ir a hacerme un estudio, un análisis o de sangre, pero platíquenos, doctor, ¿qué es la alta tecnología? Sí, Lupita, mira, primero hay que entender qué es la tecnología. La tecnología es cuando un conocimiento científico de un campo experimental o un campo teórico se aplica, se convierte en un dispositivo, se convierte en una máquina para poderla aplicar. La tecnología deviene de la ciencia y como sabemos, la ciencia es una manera muy eficiente, muy eficaz de obtener conocimiento, conocimientos verificables, conocimientos que podemos tomar como confiables, como ciertos. Bueno, durante el transcurso de muchos años, Lupita, pues se han desarrollado muchos conocimientos científicos y ha habido personas talentosas que han sabido vertir estos conocimientos en la forma de tecnología. La tecnología es un regalo de la ciencia para la humanidad. Entonces, la tecnología es algo, es una creación del intelecto humano. Entonces, pues resulta que esta tecnología la podemos aplicar para muchas cosas. Por ejemplo, para el teléfono inteligente que estamos viendo, los automóviles, los aviones, por decirlo algo, pero también para la práctica médica, utilizarlos para la salud, para el quehacer médico. Entonces, obviamente que en este sentido entendemos que la práctica médica no está exenta de haber recibido en el pasado, en el presente y recibir en el futuro, pues todos los beneficios de la tecnología y no solamente eso, potenciar la práctica, lo que podemos nosotros hacer como humanos, como médicos, con respecto a el área de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación. Es increíble, seguramente ustedes han visto esas prótesis biónicas en donde ya se puede reproducir el movimiento de una mano amputada o incluso en los Juegos Olímpicos se ha visto toda esta tecnología puesta en atletas para que, bueno, pues saquen un buen rendimiento. Bueno, pues de todo esto se trata la tecnología. Y obviamente que conforme se va introduciendo a esta aplicación tecnológica conocimientos científicos más profundos, más complejos,
pues obviamente que la tecnología a la par va teniendo una complejidad más, más grande. De tal manera que una manera de expresar esto en términos sencillos, pero creo yo que razonablemente claros, pues es hablar de la alta tecnología, que es esa tecnología de vanguardia que viene aplicando estos conocimientos de frontera, en la frontera del conocimiento, las cosas que sabemos, las cosas más recientemente descubiertas o más recientemente conocidas, las viene aplicando a dispositivos, a equipos que nosotros podemos aplicar en el campo clínico. Eso es tecnología, alta tecnología más compleja. Y déjenme decirles que aquí hay algo que hay que tomar muy en cuenta. Cuando uno dice, bueno, ¿y el médico nuclear qué es? Incluso los médicos, Lupita, dicen, ¿los médicos nucleares qué hacen? Bueno, los médicos nucleares yo lo puedo referir de una manera muy aspiracional, si lo quieren ver así, pero creo que no estoy faltando a la verdad al decirlo de esta manera. Los médicos nucleares somos ese tipo de médicos que haciendo uso de la alta tecnología podemos extraer una parte esencial de la información del interior del cuerpo de las personas mediante el uso de aparatos muy sofisticados que nos permiten conocer procesos bioquímicos, biológicos, fisiológicos, mediante el uso de materiales radiactivos que van, que van pegados, que van adjuntos a moléculas que nos permiten visualizar el cuerpo de las personas, Lupita, desde un punto de vista molecular. Nosotros no tenemos el cuerpo de las personas delante de nosotros, porque finalmente eso lo hace el cirujano o lo hace el médico. Ellos sí que exploran directamente al cuerpo de las personas y a veces se pueden dar cuenta, hacen uso de dispositivos que también son tecnología, el clásico, el estetoscopio, para poder escuchar el corazón del paciente o cómo están sus pulmones o su abdomen. Dije telescopio, ¿verdad? El estetoscopio. El estetoscopio es tecnología, estimada audiencia. Y se pueden dar cuenta en la diferencia entre un estetoscopio, que es una forma de tecnología, y, por ejemplo, lo que les estoy hablando, ¿no? Estas moléculas biotecnológicas en donde tenemos que crear radiación artificial, tenemos que simular procesos que suceden en las estrellas, literal, procesos que suceden en las estrellas, replicarlos aquí en la Tierra, en una máquina, en una situación controlada, y luego tenemos que pegarlo a una molécula que se sintetizó de manera artificial y que si lo hubiéramos dejado a la naturaleza, pues podría haber tomado muchos años el tener esa concentración y esa pureza. De eso nos referimos cuando estamos hablando de tecnología. Eso, los radiotrazadores ya son alta tecnología. Entonces, y nuevamente lo que yo siempre les digo, no confundir, por favor, radiotrazador con medio de contraste. Medio de contraste también es tecnología, pero no es tan alta y tan refinada tecnología como lo es el radiotrazador que utilizamos en medicina nuclear. Ya les expliqué más o menos qué es un radiotrazador. Pero no solamente eso, Lupita. Haciendo uso de los radiotrazadores y mediante equipos médicos que tienen la capacidad de detectar lo que los ojos del doctor no pueden detectar, los oídos no pueden detectar, no pueden, escapa a los sentidos de los seres humanos mediante equipos que nos permiten a nosotros detectar esas radiaciones. Nosotros podemos hacer un mapeo de la distribución de esa radiactividad. Y entonces ya no es necesario que el médico nuclear tenga delante de sí al paciente, sino que nosotros tenemos la proyección imagenológica de esos procesos esenciales, vitales, que ocurren dentro del paciente. Hagan de cuenta que es como si nosotros extrajéramos información incorpórea, intangible, como si viéramos más allá de lo evidente, como decía una famosa caricatura cuando yo era niño,
permíteme ver más allá de lo evidente, o sea, más allá del cuerpo, más de lo que ven mis sentidos. Los médicos nucleares podemos visualizar eso mediante estas imágenes médicas que se hacen con el uso de la alta tecnología. Como se pueden dar cuenta, pues esto que les acabo de resumir de una manera tan somera, evidentemente que trae detrás de sí mucho conocimiento, mucho talento de seres humanos que lo han puesto al servicio de la humanidad, que finalmente con ese conocimiento se pudieron generar máquinas. Mucho del conocimiento del premio Nobel, Lupita, o sea, muchos de estas personas que ganaron el premio Nobel, ese conocimiento científico, ese conocimiento teórico, después se tuvo que hacer algo, o sea, no se quedó en el aire. Esos conocimientos después fueron aplicados a tecnología que se convirtieron en máquinas médicas. Estamos hablando, por ejemplo, de los equipos PET-CT, los SPECT-CT, por ejemplo, nuestros amigos de Coindisa, esos microscopios increíbles que permiten ver cosas extremadamente pequeñitas en un campo quirúrgico. Todo eso es alta tecnología. Y como se pueden dar cuenta, estimada audiencia, cuando un médico especializado con experiencia hace uso de la alta tecnología, o cuando un grupo de médicos hacen uso de todas estas altas tecnologías, pues obviamente que el abordaje de las enfermedades cambia. ¿Por qué? Pues porque lo estamos haciendo potenciados. La alta tecnología, Lupita, no ha venido a sustituir a los médicos. Al contrario, les ha venido a dar capacidades más fuertes, más robustas, para poder hacer una práctica clínica que sea menos invasiva, que sea menos dolorosa, que permita que el paciente se recupere más pronto, que nos permita visualizar detalles más finos, por ejemplo, con los microscopios quirúrgicos, o que nos permita diagnosticar enfermedades más tempranamente, incluso antes de que una persona en riesgo patente empiece a desarrollar las enfermedades. De eso estamos hablando, es la capacidad que nos da la alta tecnología. Si tú quitas a la alta tecnología de la ecuación, pues obviamente que te ves disminuido en tus capacidades. Nuevamente, la alta tecnología no sustituye el buen criterio médico, no sustituye al médico, pero sí es cierto, y esto hay que entenderlo claramente, Lupita, que la alta tecnología ha permitido que los pacientes vivan mejor, vivan más, sean mejores diagnosticados, ha salvado muchas vidas y ha evitado mucho sufrimiento, Lupita. Por eso es importante reconocer que habemos médicos que en nuestra práctica clínica hemos pasado de revisar los cuerpos de las personas presencialmente, hemos pasado a revisar los cuerpos, las proyecciones de los cuerpos de esas personas en máquinas especializadas. Eso hacemos los médicos nucleares. Y por eso somos médicos y especialistas. Perdón, Lupita, sí. Así es, y esto ha permitido pues un diagnóstico oportuno, que es algo con lo que se ha luchado siempre. Y aquí, doctor, sumando, bueno, antes que otra cosa, agradecemos mucho en estos 100 programas que nos ha acompañado nuestra querida Celia González, nuestra productora en cabina desde el inicio. Muchas gracias, querida Cheli, por estos 100 programas, y continuamos. Aquí, doctor, ¿cómo se recomienda usar estos estudios para el diagnóstico oportuno del cáncer o del Parkinson, en este caso que estamos hablando de este tema? Doctor, sí, ya nos explicó la alta tecnología, pero por supuesto todo va en la ecuación. ¿Cómo lo usamos? Exactamente, o sea, miren, no es hacer estudios para hacerlos, ¿eh? Evidentemente que la alta tecnología sí es muy bonita y todo, pero pues sabemos que no es barata. ¿Por qué? Pues porque cuesta mucho desarrollarla. Entonces, obviamente que se tiene que utilizar, lo ideal es que cuando se utilice se haga mediante una prospección de el máximo beneficio con relación al costo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no, o sea, los estudios no se hacen sin ton ni son. Los médicos nucleares no somos simples hacedores de estudios, o no somos simples supervisores de que un paciente se venga a hacer un estudio de PET-CT, un estudio de SPECT-CT o una gamografía. Los médicos nucleares realmente tenemos esta competencia profesional
de saber aplicar los estudios de una manera juiciosa, de una manera ecuánime, de una manera efectiva y eficiente. Es por eso que el binomio de estudio o solicitud de estudio y médico nuclear es inseparable. Y incluso vamos más allá, Lupita. Ya estamos con esta cuestión tan avanzada que ya no estamos hablando de hacer estudios, sino que estamos hablando de hacer interconsultas al médico nuclear. Y la manera en que el médico nuclear va a hacer la interconsulta va a ser a través de imágenes que vamos a obtener de los pacientes. O sea, no es simplemente hacer un estudio, o no es como hacer un ultrasonido o una placa o una tomografía. Esto va más, pero mucho más allá, porque se obtiene mucha información de los estudios, pero hay que saber qué hacer con la información. Si ahorita estamos enterados mucho del Big Data, por ejemplo, sabemos que pues no basta con tener muchos datos, o sea, hay que saber ordenarlos, hay que saber interpretarlos, hay que saber qué hacer con ellos y hay que saber hacer razonamientos útiles con la información. Entonces, estos estudios de medicina nuclear que llamamos interconsultas, pues son muchos datos. Entonces hay que hacerlos de una manera eficiente y efectiva. El primer consejo es que siempre lo hagan con médicos nucleares expertos. El experto en medicina nuclear e imagen molecular es el médico nuclear, no es otro. Y todos los médicos nucleares, pues sí, es cierto que tienen una formación general, por decirlo así, de estos aspectos de la medicina nuclear, pero también es cierto que hay expertos. Y también es cierto que el expertise y la experiencia, pues son muy valiosos al momento de ponerlos en aplicación en campos clínicos. Eso es muy, muy importante porque estamos hablando acerca de una relación costo-beneficio. Es más probable que un experto te dé una máxima relación costo-beneficio por un estudio que no es barato, y créanme, no es barato, a un médico que pues a lo mejor no tiene tanta experiencia y que a lo mejor está aprendiendo. Es válido, todos aprendimos, incluso yo aprendí, pero finalmente ya la decisión de los pacientes pues es pues decidir sobre esta situación de sacar el máximo provecho de estos estudios, porque pareciera que son fáciles de analizar y ver, y sí, muchas veces pueden ver las imágenes, pero pocos pueden conocer y pocos pueden saber y pocos pueden decir algo razonable de las imágenes. Eso es muy, muy importante para que ustedes no se sientan decepcionados de estudios que no fueron baratos y que al final no les ayudaron a mejorar o a saber más acerca de su salud o su enfermedad. Entonces, entrando ya de lleno a la cuestión del Parkinson, lo primero que tenemos que saber es si el paciente está en una etapa que se considera clínicamente temprana o clínicamente tardía. Clínicamente quiere decir que el paciente ya tuvo manifestaciones que lo hicieron ir con un médico. Puede ser inicialmente con un médico general o con un neurólogo o con un experto en trastornos del movimiento. Pero a grosso modo, Lupita, pues los pacientes acuden pues con el médico que tengan más cerca, ¿no? Porque muchas veces pues no hay todas las especialidades en todos lados. Bueno, el punto es que lo primero que tenemos que diferenciar es si es una etapa temprana o una etapa tardía. ¿Por qué? Pues porque en la etapa temprana la enfermedad, los signos y los síntomas de la enfermedad son ambiguos, son sutiles, no son lo suficientemente reveladores como para que se pueda establecer un diagnóstico definitivo. Y esto es muy común y muy reconocido en la enfermedad de Parkinson. Y tanto que se ha reconocido una etapa de la enfermedad de Parkinson que se llama prodrómica, es decir, no es una etapa clínica. La etapa clínica es cuando empieza el temblor o la lentitud de movimientos o la rigidez. Cuando emergen esos síntomas ya es clínica. Pero antes de eso, el paciente ya está enfermo de Parkinson. Simplemente que cuando empiezan las manifestaciones clínicas, pues la enfermedad ya ha avanzado. Pero antes de eso, los pacientes, la teoría de la enfermedad, la historia clínica de la enfermedad nos dice que antes de que un paciente desarrolle estos síntomas, tiene otro tipo de síntomas que no son tan llamativos, pero que sí nos indican que la enfermedad de Parkinson está en ciernes. Ya lo hablamos el otro día. Alteraciones en la olfacción, que se les va el olfato. Alteraciones en el sueño, sueños vívidos, que los pacientes
realmente se mueven o gritan o manotean cuando están dormidos. Alteraciones del sueño REM se llama, ¿no? Y también pues alteraciones en el control de la tensión arterial, alteraciones en la orina o en la movilidad gastrointestinal, etcétera. Entonces, estos pacientes incluso ya se ha reconocido como síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson. O sea, son pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson. El problema es que estos síntomas en un principio son quizá no tan complicados de identificar, no tan complicados de reconocer. La cuestión es establecer una asociación entre esos síntomas que como se pueden dar cuenta, hay más de una causa, y una de esas causas es el Parkinson. Hay más de una causa que puede hacer que estos síntomas se presenten en los pacientes. Mucho más de una causa. Por ejemplo, para que me entiendan, pues sabemos que el dolor de cabeza pues, puede suceder por más de una causa, ¿no? Igual, ¿no? Estas cuestiones en la olfacción, en el estreñimiento y estas otras que mencioné, pues también pueden tener más de una causa. La cuestión es establecer una relación causal entre estas síntomas con un hallazgo, un rasgo molecular, fisiológico o bioquímico que ayuden a establecer una relación de causa-efecto entre estos síntomas que tienen muchas causas con una causa en específico, que en este caso sería la enfermedad de Parkinson. Y por eso es importante que nosotros, durante el periodo de desarrollo de los años, hemos conocido estos rasgos biológicos de la enfermedad de Parkinson. Y son rasgos que escapan a una respuesta anatómica o a una respuesta morfológica. Por eso hay muchos estudios, la mayoría de las veces los estudios de resonancia magnética o de tomografía, pues simplemente son normales. Y además, cuando se hacen en estos pacientes, pues es muy poco probable que vayan a mostrarnos una anomalía o que vayan a ofrecernos información que nos permitan vincular estos síntomas con un proceso de un Parkinson en ciernes. Pero la medicina nuclear y la imagen molecular sí pueden. Precisamente porque estamos entrando en el terreno en donde la medicina nuclear y la imagen molecular es su fuerte, por decirlo así, es su esencia. Evidenciar estos cambios fisiológicos, bioquímicos, moleculares. La mejor manera de hacerlo in vivo y no invasiva, créanme, no hay otra. La mejor es la imagen molecular. No hay comparación. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, podemos utilizar estos estudios de imagen molecular para visualizar esos procesos en donde nosotros vemos cambios en el funcionamiento energético del cerebro y vemos cambios en cómo es que una sustancia, un neurotransmisor llamado dopamina, que sirve para una modulación de las funciones del cerebro, en este caso los motores, o otro neurotransmisor que se llama norepinefrina, que sirve para ayudar a controlar algunas de estas cuestiones que estábamos mencionando, como por ejemplo el latido del corazón, controlar la tensión arterial en respuesta a cambios de posición, etcétera. Cómo estas diferentes moléculas están empezando a ser afectadas. Y eso nos pone en línea de la posibilidad, Lupita, de poder hacer diagnósticos tempranos visualizando el cuerpo de los pacientes desde una perspectiva molecular. Esa es una manera de utilizarlo en un estadio temprano. Obviamente que esto no se hace ahorita de manera rutinaria, por lo que ya les expliqué, ¿no? O sea, estos síntomas, pues muchas veces lo que se hace, pues es esperar. Pero en teoría se puede identificar esto. Ahora bien, si ustedes van con un experto en trastornos del movimiento y usted presenta este tipo de síntomas y se desea establecer o saber si estos síntomas
aparte también se coexisten o se relacionan con alguna alteración bioquímica o molecular característica de la enfermedad de Parkinson, pues es razonablemente sensato o razonablemente práctico pensar que un estudio de medicina nuclear de imagen molecular pudiese ser de utilidad, pero nuevamente, hecho por expertos. Eso es muy importante. Hecho por expertos por la fiabilidad que se tiene con respecto a lo que te dice un documento, porque aunque esté firmado, muchas veces hay mucha duda y muchas veces esos documentos se toman con muchísima reserva. Por eso es importante la firma de un verdadero experto, no alguien que pues hace un trabajo que tiene que hacer porque pues es su obligación y es para lo que se contrató. Bueno, entonces estamos hablando de etapas tempranas. Entonces, si esto nosotros nos movemos un poquito más adelante y empezamos a verlo en una etapa de Parkinson clínico, el Parkinson clínico se define cuando ya el paciente tiene estas alteraciones en los movimientos. Lo que nosotros hablamos hace ratito fueron puras alteraciones que no eran motoras, si se dieron cuenta, no eran motoras. Ahorita ya estamos hablando con alteraciones en los movimientos, a saber, temblor, a saber, rigidez en los movimientos y a saber lentitud en los movimientos. A veces se añade otro que se llama inestabilidad postural, es decir, que el paciente no puede permanecer firmemente estable en el estado de parado, pues, para que me entiendan, ¿no? Entonces, estos signos y síntomas, Lupita, se pueden presentar aislados o se pueden presentar en su conjunto. Cuando se presentan más de 2 síntomas de estos que acabo de mencionar, hablamos de un parkinsonismo. Ajá, porque acuérdense que la tríada parkinsónica es temblor, rigidez y lentitud de movimientos. Si se presenta solamente uno, pues solamente es temblor. Y si se presenta, y si los otros están ausentes, pues si nada más se presenta la rigidez sin temblor y sin lentitud, eso no es parkinsonismo, eso es rigidez. Entonces, para que hablemos en un contexto de enfermedad de Parkinson, tiene que haber al menos 2 de estos signos, ya sea una combinación de rigidez con lentitud, una combinación de lentitud con temblor o temblor con rigidez o la combinación que haya, o a veces se presentan los 3. Entonces, estamos en un estadio temprano. Aquí hablamos de un término muy importante, parkinsonismo. No hablamos de enfermedad de Parkinson. La causa más frecuente del parkinsonismo, evidentemente, es la enfermedad de Parkinson, pero no es la única. Hay otras causas que también pueden causar parkinsonismo y muchas veces esto a lo mejor les va a sonar muy, pero que muy frecuente a mucha gente que ha tenido pues que lidiar con estas situaciones de ellos estar enfermos o algún familiar querido o algún conocido estar enfermo, que luego nos comentan de que es que sabe qué, doctor, durante mucho tiempo a mí me dijeron o a mi familiar le dijeron que tenía enfermedad de Parkinson y al final resultó que no era Parkinson. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, precisamente eso es algo muy común. Y algo que también es muy interesante, Lupita, es que cuando no se tiene un diagnóstico, los pacientes suelen andar en un peregrinar de consulta médica en donde hay diferentes opiniones y obviamente que hay diferentes tratamientos. Y entonces, cuando ya estamos hablando de una enfermedad avanzada, muchas veces, pues sí, el paciente ya tiene los síntomas y a veces ya muy dramáticos o a veces algo que llama mucho la atención es la velocidad con que el paciente se va deteriorando. Porque también es importante, ¿no? El Parkinson sabemos que se deteriora, sabemos que tanto el Parkinson como las otras enfermedades que causan parkinsonismo atípico, que para fines prácticos lo vamos a englobar y vamos a decir parkinsonismo atípico y enfermedad de Parkinson, sabemos que ambas tienen una progresión. La diferencia es que la enfermedad de Parkinson progresa más lentamente y los parkinsonismos atípicos progresan más rápidamente y suelen ser más notorias las afectaciones.
Para la enfermedad de Parkinson tenemos un tratamiento que es razonablemente bueno para mantener a los pacientes en un muy buen estado de calidad de vida. Y esos mismos medicamentos en el parkinsonismo atípico, pues sucede que fallan, que no tienen el mismo impacto. Pero muchas veces, por el mismo contexto en donde el paciente ya ha sido tratado de una manera bien intencionada, pero quizá no la más correcta o la más apropiada con respecto a la enfermedad que tiene, esto hace que la presentación clínica, es decir, los signos y los síntomas, se distorsionen. Entonces, esto implica una mayor complejidad para hacer un diagnóstico, porque pues los pacientes se pueden presentar con síntomas que parecen Parkinson, pero también tiene síntomas que parecen parkinsonismo atípico, pero aparte también están teniendo síntomas de presentación atípica. Entonces, eso hace muy complicado establecer un plan terapéutico. ¿Por qué? Pues porque no tenemos un diagnóstico. O sea, evidentemente sabemos que hay algo mal que está con el paciente, eso es obvio. Pero para poder establecer un pronóstico y un plan terapéutico, pues necesitamos tener una mayor certidumbre diagnóstica. Y es en estos casos también, Lupita, en donde acudiendo a un criterio que ya dijimos, un criterio bioquímico, un criterio molecular, un criterio fisiológico, los médicos nucleares podemos llegar a visualizar nuevamente la relación o la coexistencia entre estos síntomas y el estado de integridad o el estado de afectación de las poblaciones neuronales, del metabolismo energético, de cómo están utilizando los sustratos energéticos, de la dopamina. Nuevamente, la dopamina es una molécula muy importante en la enfermedad de Parkinson, con respecto a la coexistencia de estos síntomas. Y pareciera que no, pero no es tan infrecuente que pacientes que tienen clínicamente son muy parecidos, o sea, tienen las mismas manifestaciones clínicas cuando se les hace se les aplica el criterio molecular con los estudios de medicina nuclear, con los radiotrazadores que utilizamos. Esos pacientes que clínicamente eran similares o se parecían mucho, resulta que molecularmente son distintos. El rasgo y la firma molecular los distingue. El rasgo y la firma molecular puede distinguir a esos pacientes que solamente tienen un temblor esencial sin que haya necesariamente involucrado un proceso de muerte de neuronas, y puede detectar a esos pacientes que tienen un temblor que es parte de una enfermedad de Parkinson, en donde, como ya dijimos, sí hay implícito, por concepto, muerte neuronal y aparte un avance progresivo, ¿no? Y también en el otro caso, en donde pues puede identificar esos pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, de esos pacientes que tienen parkinsonismo atípico. Y esto nosotros lo podemos hacer también con una razonable precocidad. Y como lo empezamos a entender, como lo hemos empezado a explicar, Lupita, sí tiene sentido el empezar a hacer diagnósticos tempranos, aunque el día de hoy no podamos curar la enfermedad. Porque ya explicamos, el proceso de la enfermedad implica que entre más temprano tú agarres a un paciente y lo identifiques claramente, sin lugar a dudas, más puedes hacer por él. Entonces, ahí es donde entendemos realmente la importancia capital de hacer un diagnóstico temprano, aunque al día de hoy no haya cura, aunque al día de hoy no haya a lo mejor en algún tipo de otro tipo de enfermedades atípicas, el pronóstico no sea tan alentador, la enfermedad no sea tan controlable. Nuevamente, recordemos, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad muy controlable. De hecho, se toma como enfermedad paradigmática entre las enfermedades neurológicas de cómo una enfermedad se puede controlar, a pesar de que no se puede curar,
se puede controlar bastante bien. Y entonces por eso es importante un diagnóstico temprano. Y obviamente que vas a controlar mejor una enfermedad cuando la empiezas a poner en control más tempranamente. En una etapa temprana. Exactamente, antes de que haya hecho efectos devastadores en el cerebro, Lupita. Entonces, así es como se hacen estos estudios, así es como se utilizan de manera eficiente. Y obviamente que pues el consejo del médico nuclear en cómo aplicar estos estudios pues es bastante importante, ¿no? Porque podemos hacer solamente un estudio dependiendo del contexto clínico, o a veces les podemos sugerir, no en pocas ocasiones, que se hagan 2 estudios para poder evaluar de manera más amplia estos pacientes. Obviamente que todo eso lo hacemos en la consulta de medicina nuclear e imagen molecular. Así es, doctor. Bueno, ustedes pueden localizar al doctor Iván Díaz Meneses, médico nuclear, en el Hospital Ángeles Acoxpa. Y bueno, fíjese que hay 3 preguntas así rapidísimas, muy recurrentes. Ya casi terminamos nuevamente, está muy interesante. Pero antes que nada, bueno, pues también yo quiero agradecer mucho a Promo Estéreo, Eduardo Llamas, siempre todo su apoyo, su cariño y siempre él muy confiando en las ideas, confiando en nuestro médico nuclear, confiando en el programa y desde luego la barra de la medicina educativa, que fue pues para nosotros algo totalmente nuevo, pero bueno, con un lenguaje claro y muy sencillo, donde esto permite el acercamiento con el doctor. Y hay 2 preguntas muy importantes. ¿En qué edad más a temprana edad se puede presentar? ¿A partir de los 30 o 40 años? Y la segunda, ¿dónde se presenta más? ¿En hombres o mujeres o es indistinto? Pues se presenta, lo que está más o menos más claramente establecido es que se presenta más en hombres que en mujeres. Okay. Más o menos una relación de 1.5 a 1 o de 2 a 1. Pues sí, es más o menos. En cuanto a la edad, bueno, pues depende mucho de si es un Parkinson que tiene una carga y un riesgo genético importante. Obviamente que si un paciente sabe y conoce que a lo mejor su primo, o a lo mejor su hermano, o a lo mejor su papá, o a lo mejor su abuelo tuvieron este tipo de alteraciones en el movimiento, pues obviamente que ellos están en riesgo de presentarlo de manera más temprana. Recordemos algo de la genética. Los genes son esos pedacitos de información que están adentro de nuestras células, adentro de nuestros cuerpos, que codifican diferentes componentes de nuestro cuerpo para que adentro de nuestro interior se produzcan moléculas en específico que tienen ciertas funciones. En el caso de la enfermedad de Parkinson, o por ejemplo en el caso del Parkinson, cuando hay una alteración genética, estas anomalías o estas deficiencias suelen manifestarse de manera más temprana. ¿Por qué? Pues porque hay un defecto intrínseco. Entonces, los pacientes, y una manera pues más o menos rústica, más o menos burda de inferir si uno está en riesgo de una enfermedad genética es ver si lo padecieron sus hermanos, si lo padecen sus hermanos mayores, o si lo padecieron sus abuelos o sus tíos, etc. Entonces, si usted tiene un familiar que tiene este tipo de alteraciones del movimiento, pues irse a hacer un screening genético es bastante recomendable, porque fíjate, aquí, Lupita, doctor, perdón, aquí cabe esta pregunta que dicen, ¿puede llamarse que es el Parkinson es hereditario, doctor? Algunos tipos de enfermedad de Parkinson sí, pero no todos. El otro día estábamos diciendo que este Parkinson hereditario constituye aproximadamente el 5 al 10% de todos los casos de enfermedad de Parkinson. Okay. El otro 90% no es un caso que se vincule claramente a un proceso hereditario o genético, pero sí que los hay, por supuesto. Entonces, lo que le estaba diciendo son esas pautas, ¿no? Si usted tiene un familiar así, o supo que tiene un familiar así, pues vaya a la consulta con genética, al genetista,
obviamente la consulta con el experto en trastornos del movimiento para que ellos determinen el riesgo. Y empecemos a hacer toda la batería de estudios que nos lleven a establecer un diagnóstico temprano. ¿Por qué? Pues porque finalmente hay diferentes tipos de herencia. Y sí, un paciente puede estar en riesgo, pero pues también hay de riesgos a riesgos, ¿no? No es lo mismo un riesgo bajo a un riesgo alto. O sea, obviamente esto es algo muy, muy importante. Entonces, pues sí. Y como les decía, ya más o menos sabemos qué genes se vinculan con la aparición de Parkinson tempranos, Parkinson de edad más juvenil o más joven, por decirlo así. Estamos hablando 50 años, 45 años. El pico de incidencia de la enfermedad de Parkinson es por ahí de los 60, 65, 70 años. Y a partir de conforme las personas vamos envejeciendo y por el mismo proceso de neurodegeneración y envejecimiento, pues el Parkinson suele ser más prevalente, llegando a presentarse hasta en un 15-20% de la población general, no en todos. Pero esto nos habla de que pues sí es algo importante. ¿Por qué? Porque si vamos a tener más gente en edades de octogenarios, nonagenarios, centenarios, pues obviamente que sí es más probable que una proporción más grande de la población pues tenga estas enfermedades. Por eso, si logramos identificarlas a tiempo, si logramos detener su progresión o detenerlo, pues eso nos da la perspectiva de vivir más años, pero también vivirlos con calidad de vida, vivirlos mejor, Lupita. Así es, doctor, pues le cuento algo terrible, ya se nos acabó el tiempo. Sí, caray. Siempre es un enorme gusto, un enorme placer poder retomar estos programas de la medicina educativa que nos permiten este gran acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, yo creo que este acercamiento con ellos es porque conocen la enfermedad, saben de un paciente o de un familiar, y creo que esto nos permite esta gran cercanía. Seguramente el próximo martes con un gran tema. Vamos a empezar a regularizar estas transmisiones que nos las solicitan mucho. Y doctor, pues tiene usted un minuto para que nos despidamos. Sí, pues muchas gracias. Hay que entender que la buena atención de un enfermo con Parkinson, con sospechas de Parkinson, pues no puede obviar más de un médico. O sea, los médicos nucleares contribuimos, pero vamos, se entiende que que debe de hacerse en un equipo multidisciplinario, realmente con verdaderos expertos. Y como tú bien lo dices, Lupita, nosotros estamos con todo gusto a asesorarlos en cuanto a dudas que tengan con respecto a los estudios, y también si requieren un excelente experto en trastorno de movimiento, pues afortunadamente tenemos la capacidad de poder recomendar expertos en estos temas en diferentes ciudades de México y en la Ciudad de México, Lupita. Entonces, pues estamos a la disposición. Recuerden, consultorio 385B en el Hospital Ángeles Acoxpa, y es nuestra consulta de medicina nuclear e imagen molecular. Y nuevamente, gracias a Coindisa por su gentileza, por ayudarnos a llevar este conocimiento, estas palabras de divulgación médica a los pacientes, a la población en general, que seguramente a alguien le será de mucha utilidad, Lupita. Así es, doctor. Pues muchísimas gracias. Siempre es un gusto poder llevar la información, el aprendizaje, y yo creo que muchas veces, como usted nos los dice, no se pregunta lo que no se sabe, pero una vez informados podemos tener un intercambio muy importante con nuestros médicos tratantes. Recuerden, el doctor Díaz Meneses se encuentra en el Hospital Ángeles Acoxpa, consultorio 385. Nos vemos la próxima semana. Soy Guadalupe Mayorga. Hasta pronto.